Bienvenidos todos a este video informativo sobre una investigación documental de los pueblos indígenas de El Salvador. Esperamos que pueda ser útil para todo aquel interesado en el tema. Sin más preámbulos, empecemos. Cuando los españoles llegaron por primera vez a la zona ahora conocida como El Salvador en 1522, estaba habitada principalmente por grupos de habla náhuatl conocidos como pipiles. Sin embargo, en la época prehispánica, posteriormente fue habitado por los pueblos xincas, mayas, lencas y mangues. Los pipiles constaban de 4 ramas: cuscatlecos, izalcos, mazahuas y nonualcos. Se organizaron en jefes o señoríos. Lotizalco y Cuscatlán fueron los más importantes. Tras la violencia y expropiación que marcaron la conquista y posterior colonización, las comunidades indígenas fueron diezmadas. Enfermedades como la malaria, la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla y la tuberculosis las habían reducido hasta en un 80% en algunas zonas. La población de las zonas costeras desapareció casi por completo. Las comunidades sobrevivientes se concentraron en lo que hoy son los departamentos de Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y Morazán. Estos se vieron obligados a incorporarse al sistema colonial de producción, cuyo eje eran las haciendas y la encomienda, mecanismos de dominación y explotación. El cacao y el bálsamo, cultivos importantes para la economía de la colonia, permitió a los izalcos conservar cierto grado de autonomía, puesto que ellos los producían y las encomiendas no cubrían su zona de explotación. Esto permitió que al menos entre ellos permaneciera una cierta medida sus estructuras sociales y políticas ancestrales. Los pueblos originarios en El Salvador han sufrido asimilación forzada. Esto se ha dado de una forma abiertamente violenta en momentos específicos de la historia de El Salvador: la conquista y colonización, la represión y matanza contra los nonualcos en 1831, la masacre contra los izalcos en 1932. Todos estos hechos históricos mermaron la población indígena en territorio salvadoreño y obligó a los sobrevivientes a abandonar sus expresiones culturales, lengua, vestimenta, costumbres. Además, les obligó a abandonar sus territorios y a incorporarse a la sociedad ladina y a su modo de producción. De acuerdo con el documento El perfil de los pueblos indígenas de El Salvador, difundido por el Banco Mundial en 2011, en El Salvador existen aún 3 pueblos indígenas: los nahuapipiles, ubicados en los departamentos de Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y Chalatenango; los lencas de la rama Potón, en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión; y los Cacaopera, en el departamento de Morazán. Además, están los pueblos indígenas ubicados en los lugares conocidos como nonualcos y tepezontes, que son de ascendencia náhuatl-pipil y a lo largo de la historia han mantenido los rasgos culturales. El texto del Banco Mundial a la vez detalla que en términos generales se trata de pueblos inmersos entre población urbana y rural, y que su porcentaje aproximado estaría oscilando entre el 10% y el 12%. No obstante, este dato no ha sido constatado por un censo de población. La economía indígena se basa principalmente en el cultivo del maíz, el cacao, el añil, el café, el frijol y otros cultivos en parcelas de tierra. La planta de jiquilite desempeñó también un importante papel en la economía de los pueblos indígenas. Una de las mayores características de estos pueblos es la religión. Ellos tenían dioses de las montañas, los ríos, manantiales, tales como Quetzalcóatl, Tlaloc, Chax, a los cuales les hacían rituales o ceremonias para que esas deidades los bendijeran en los cultivos. Llevaban tambores, pitos. Con la conquista adquieren otras deidades como San Isidro Labrador y San Benito, al igual que la Virgen María. La
vestidura era diferente en cada zona del país. Un traje masculino más común era un sombrero hecho de palma, sandalias y el traje era hecho de algodón blanco. Por otro lado, en el caso de las mujeres, era un chal de diferentes colores, aunque en algunos lugares eran blusas y faldas, cuaiste, algunos usaban delantal, los bordados y colores eran diferentes para cada región en el país. En tradiciones indígenas actualmente tenemos los cumpas, que involucra 3 pueblos, San Antonio del Monte, Cuaysnahuat en Sonsonate y Jayaque en La Libertad. Esto se trata de una peregrinación en la que las cofradías o cumpas cargan a los respectivos santos. San Antonio del Monte, San Lucas y San Cristóbal hacen distintos preparativos para ese día. Según el diagnóstico de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, existen 3 grupos claramente definidos en El Salvador: los nahuapipiles, quienes se ubican en los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y Chalatenango; los lencas de la rama Potón, en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión; y los cacaopera en el departamento de Morazán. Los principales desafíos los ubicamos en 3 áreas: la educación y su cultura e idioma, la salud e identidad de los pueblos indígenas y su sentido de pertenencia. Estos tienen que ver con la supervivencia de lenguas, los conocimientos y las prácticas nativas, la marginación progresiva de las instituciones tradicionales, la renuncia de los conocimientos y la medicina tradicional, y el reconocimiento de la sociedad como pueblos indígenas y la continuidad de su identidad. El desafío para el Estado salvadoreño es conciliar las prácticas que han imperado en el Sistema Nacional de Salud durante décadas, con el conocimiento ancestral que en gran medida persiste en las comunidades indígenas de El Salvador. El Estado salvadoreño nunca ha sido considerado una nación multinacional. Mestizo siempre se ha definido principalmente con un fuerte componente racial europeo. Por esta razón, la identidad indígena ha sido históricamente negada por el Estado salvadoreño. La reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas no sería ratificada hasta el 12 de junio del 2014. El camino a seguir para que los pueblos indígenas puedan permanecer vivos juntos con su cultura y costumbre es largo, pero es importante que el Estado tome cartas en el asunto y procure que este sector con mucha importancia histórica pueda permanecer vigente y protegido para que esta memoria cultural e histórica pueda ser transferida de generación en generación. Sin más que agregar, les agradecemos por la atención prestada en el video y esperamos verles pronto con más material informativo para ofrecerles. Gracias.